El sábado compartía con los que estábamos presentes sobre Mateo capítulo 6, sobre el afán y la ansiedad. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Sí, bueno, ahí vimos algunas cosas. Quiero recordar algunas situaciones en las cuales muchas veces nos producen ansiedad. Dijimos que la ansiedad es un mecanismo de defensa del organismo que lo prepara para enfrentar situaciones difíciles, pero cuando las situaciones se suceden o cuando provocan en nosotros una reacción de defensa permanente, ya nos estamos enfermando con trastornos de ansiedad. O sea, está bien que tengamos preocupación por algunas cosas, pero cuando las cosas que nos preocupan son cotidianas y habituales, podemos enfermarnos. Y el Señor entonces enseña en el Sermón del Monte, apela al razonamiento de las personas a través de preguntas que tienen el objeto de hacerlo reflexionar, y nos dice allí él que la vida es más importante que la comida, que el cuerpo es más importante que el vestido, que el Padre Celestial cuida todos los días de su creación, las aves, los juncos, ¿no? Los pajarillos, como dice en otro capítulo, que nosotros somos más importantes que esas cosas, que el Padre cuidará de nosotros, que no hacemos bien preocupándonos porque la preocupación no agrega nada nuevo, no podemos cambiar la situación porque nos preocupemos, ¿se acuerdan? Si nos angustiamos de antemano, quizás la cosa no acontezca y nos angustiamos innecesariamente, o si acontece, nos angustiamos dos veces, un día antes y un día después. Entonces no es algo que nosotros tenemos que tratar de evitar, pero fundamentalmente que la ansiedad y la angustia puede ser un problema de fe, porque el Señor les dijo a los hombres que se angustian, hombres de poca fe, porque estamos desconfiando del poder, de la bondad y de la sabiduría de nuestro Dios cuando pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o que está mirando para otro lado. Y que finalmente debemos ocuparnos de algo. ¿De qué debemos ocuparnos? Del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán, ¿qué cosa? Añadidas. Bien. La pregunta, y con la cual quiero introducir un poco el mensaje de hoy, es ¿cómo hace Dios para suplir las necesidades de sus hijos? Dijimos que hay hermanos que pasan por necesidades, comida y vestido. El mensaje es: no te angusties, porque tu Dios cuida, tu Padre te cuida. Y tu Padre, que cuida de las aves, que cuida de los juncos, va a proveer comida en tu mesa y vestido para tu cuerpo. Está muy... ¿Se escucha bien o mucha...? ¿Sí? Bien. ¿Cómo hace Dios para cuidar a los que están pasando por necesidades? Pregunto. ¿Envía cuervos como con Elías? ¿Envía ángeles que despiertan a Elías y le dice: come porque el largo camino te resta? ¿Cómo hace Dios para suplir las necesidades de los hijos que están en necesidad? Bien, Dios puede utilizar cuervos, Dios puede utilizar ángeles, si Él así lo quiere, pero Dios tiene un método mucho más común y probablemente mucho más efectivo para suplir las necesidades de los hijos. ¿Y saben cuál es? Nosotros, la Iglesia. Veíamos la semana pasada que las crisis son fuente de angustia, son fuentes de preocupación en las personas. Dijimos la falta de un trabajo estable, la posibilidad de que no me pueda jubilar nunca y que al final de mis días dependa de otros, los aumentos que ocurren en los precios en forma permanente, la inseguridad, el miedo que alguien entre a mi casa y se lleve lo poco que yo tengo, ¿no? Son preocupaciones, las estafas que nos hacen,
las estafas que nos hacen por teléfono cuando nos llaman y nos dicen, usted ha ganado un concurso, métase en este link y te sacan toda la plata. Estamos permanentemente en riesgo, no tener una cobertura médica, los que no tienen obra social, y que si me enfermo, si no llego, si me... Todas esas crisis que nos estamos acostumbrados en nuestro país son fuente de angustia, de ansiedad, de preocupación para los creyentes. ¿Es así o no? ¿Les pasa a ustedes o, no o a mí solamente me pasa? Pasa, ¿verdad? Bien. Pero también dijimos, y sobre eso vamos a hablar hoy, que la crisis es una oportunidad para ayudar a otros. La crisis es una oportunidad para ayudar a otros. ¿Sí? Y en eso quiero que nosotros nos detengamos en este momento, ¿sí? En estos breves minutos. Porque el mismo Señor que le hace pasar necesidad a algunos hermanos, hace que los hermanos de al lado puedan ver esa necesidad. Entonces la necesidad puede ser una prueba para aquel que la está pasando, pero también puede ser una prueba para aquel que está al lado y que la ve para ver si es fiel a lo que el Señor espera de él. ¿Entendemos, Cuando hay un hermano que está pasando por una necesidad, hay una iglesia que está viendo esa necesidad. ¿Y qué espera Dios de esa iglesia? ¿Sí? Que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Vamos a Hechos capítulo 4, verso 32, versículos, pasajes muy conocidos que hablan de la iglesia primitiva y de lo que ocurría en la iglesia primitiva. El aguatero no me trajo agua, no sé por qué. Vamos a arreglar cuenta después. Hechos capítulo 4, verso 32 al 35, dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esa expresión, abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bien, ¿qué tipo de necesidad tenían estos hermanos? Comida y vestido, ¿sí? Comida y vestido. ¿Por qué? Porque en ese momento, quizás por haber abrazado la fe en Cristo, los judíos, haber abrazado el cristianismo, seguramente eran desheredados y echados de su familia y perdían todo. Ellos, en este momento de la historia, probablemente por eso, más adelante dice la Biblia que sobrevino una gran hambre en Judea, y ese fue otro motivo por el cual el apóstol Pablo, ¿sí?, levantó ofrendas por Asia y por Europa para enviar a los hermanos de Jerusalén. Pero allí había hermanos que tenían necesidades de comida y vestido. Pero también, por lo que dice acá, había algunos hermanos que no habían sido afectados en su economía, no habían sido afectados socialmente, ¿sí?, no habían sido afectados materialmente ni familiarmente, y que todavía mantenían sus heredades, sus posesiones y su dinero. Estos hermanos, ¿sí?, no habían sido afectados como los otros, pero fueron el instrumento que Dios utilizó para ayudar a aquellos que habían perdido todo. Ellos podrían haber dicho, esto es mío, podrían haber evitado participar del asunto, pero el corazón unánime que ellos tenían se lo impidió. Ellos tenían todas las cosas, dice, eran de un solo alma y un solo corazón.
a tal punto que ellos no consideraban como suyo aquello que era propio, sino que había formado todo parte de una gran bolsa administrada por los apóstoles, ¿sí?, para suplir las necesidades de todos. Ese desprendimiento de los hermanos que tenían dinero en ese momento, sí, fue una de las grandes bendiciones de la iglesia primitiva. Una de las grandes bendiciones de la iglesia primitiva. ¿Sí? Y el ejemplo de uno fue seguido por otro, porque si nosotros leemos los dos versículos que siguen, van a contar la historia de Bernabé. Y luego en el capítulo siguiente aparece la corrupción de las cosas santas. ¿Qué aparece en el capítulo siguiente? La historia de Ananías y Zafira, queriendo imitar para que todos lo vieran el ejemplo de los anteriores. Ellos también hicieron lo mismo, pero se guardaron una parte del dinero. Podrían haberse guardado todo, podrían haberse guardado la mitad y no pasaba nada, pero ellos se guardaron la mitad y dijeron: entregamos todo. Ese fue el problema, la mentira, ¿sí?, que fue tratada de una manera judicial por parte de Dios. Ahora les pregunto, ¿qué hubiera pasado si la pérdida que sufrieron los hermanos de la iglesia primitiva, esos judíos recién convertidos, no era suplida por los otros hermanos? Probablemente la iglesia que recién nacía, hubiera estado en riesgo la iglesia. Ese movimiento que recién estaba comenzando, si muchos hermanos sufrían la pérdida, si probablemente no hubiera sido la misma la historia de la iglesia, sin ninguna duda. El Señor Jesucristo, cuando hablaba de la parábola del sembrador, dijo que hay muchos que son como la semilla que cae entre las piedras. Crecen rápido, están dentro de la iglesia, pero cuando llega, dice, la persecución o la aflicción por causa de la palabra, las pruebas, se apartan. Si eso pasaba con la iglesia primitiva porque los hermanos perdían el dinero y nadie afrontaba ese gasto, probablemente la iglesia hubiera sufrido. Pero ellos tenían un corazón y un alma. Y esa es la explicación de este milagro que ocurrió al principio. ¿Saben que nosotros lo vivimos, lo hablábamos entre algunos de los que estuvimos hace 18 años? Al principio íbamos todos juntos. Recordábamos recién con Eduardo o también con Jenny en algún momento, cuando íbamos con todas las sillas, ¿se acuerdan? Para los bautistas allá. Íbamos con todas las sillas y volvíamos después de la reunión. Íbamos el domingo a la mañana y el domingo a la noche teníamos que limpiar el salón, acomodar todo. Trabajábamos todos juntos. Éramos un solo corazón, un solo alma, ¿sí? Estábamos unidos. Y me acuerdo que en esos primeros tiempos fallecieron 2 hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Probablemente al año siguiente. Y eso, fue una conmoción, sin duda, pero sirvió para unir mucho más a la iglesia, un solo corazón y un solo alma, porque somos una familia. Voy a decir algo, el tío Eduardo recién oraba, no sabe que lo voy a decir, y decía: cuando estamos afuera, comprendemos, ¿sí?, lo lindo que es estar en la iglesia de uno. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y una familia ayuda al hermano cuando tiene una necesidad, ¿sí? Muchas veces lo decimos y lo hemos vivido este año que pasó. Cuando el dolor sufre una persona, el dolor se traslada también a los demás. Una reacción en cadena que se produjo cuando llegan las malas noticias. Así que somos una familia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Tenemos que preocuparnos por los demás, sí o no? No escucho. Sí, tenemos que preocuparnos por los demás. La generosidad no es un fruto que nace naturalmente en nosotros, ¿verdad? Por naturaleza somos, ¿qué cosa? Egoístas. La generosidad no es algo natural, ¿sí? Pero la generosidad es una virtud que nosotros tenemos que aprender del Señor Jesucristo, que Él fue generoso. Y el generoso, ¿sí?, a veces parece que pierde ante los demás, ¿no? Parece que los demás se aprovechan de él.
Pero el generoso tiene una promesa, se las voy a leer, miren, yo no la tenía en cuenta. Está en Isaías 32:8. Dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. El generoso piensa generosidades y por sus generosidades será exaltado. Y pensaba en la generosidad de Abraham cuando en la cima del monte, ¿sí?, le dice a Lot, su sobrino, escoge primero. ¿Se acuerdan la historia? Allí estaba la llanura verde, verde, y peleaban los pastores por los ganados. Y entonces Abraham le dice, escoge tú primero. El viejo le dice al joven que escoja, ¿sí? Y el joven dice, el viejo tagagá, ¿no? Yo voy a elegir lo mejor y voy a escoger para mí la llanura. ¿Por qué? Por los pastos, para mi ganado. Y lo voy a dejar a él acá en las alturas del monte, donde el ganado se la tiene que rebuscar. ¿Sí? Parecía que el tonto era Abraham y que el vivo era Lot, el que había escogido bien. Pero Abraham sabía que allí había un peligro espiritual que era innecesario tomar. ¿Sí? Allí él sabía que la cercanía y la influencia de la ciudad de Sodoma iba a ser peligrosa para su vida. ¿Y cuál de los dos resultó protegido? Porque dice, el generoso será exaltado. ¿Cuál de los dos fue exaltado? Abraham. Y Lot, en cambio, perdió todo, incluso hasta su familia. Todo lo que él quería ganar lo perdió. ¿Sí? Familia, honor y memoria, porque quedó como un hombre realmente frustrado y fracasado en la vida espiritual. Hay mandamientos en la palabra de cuestiones que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, si ustedes van a Timoteo, hay situaciones que no las vamos a leer, pero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que cuando vaya a la iglesia, recuerden que Pablo le da instrucciones a Timoteo para que sepa cómo se tiene que comportar en la iglesia en Éfeso y lo que tiene que hacer mientras él no está. Y le dice que allí hay que sostener a los pastores y a los siervos que trabajan y presiden. Dice, ellos son dignos de su salario, de doble honor. Miren, hermanos, los misioneros son sostenidos por la iglesia. Los pastores muchas veces son sostenidos por la iglesia. ¿Sí? En nuestra congregación los pastores trabajamos y nos sostenemos, pero si hubiera necesidad, la iglesia debería también sostener a sus pastores. ¿Sí? Entonces, allí hay un mandamiento claro a quién hay que sostener cuando pasa por necesidad. También en 1 Timoteo 5, verso 16, dice que hay que sostener a las viudas. Y dice, la familia tiene que encargarse de sus viudas, pero si cumple ciertas características, la iglesia tiene que sostener a las viudas. Recordemos que en ese tiempo, si las viudas no tenían ningún tipo de ayuda, si no tenían hijos, no tenían marido, por supuesto, porque eran viudas, quedaban a la deriva. Y allí está el mandamiento. La iglesia tiene que hacerse cargo de esas viudas que cumplen con ciertas características individuales. Los hijos tienen que sostener a los padres, ¿verdad? ¿Sí o no? Honra a tu padre y a tu padre, dice, porque es el primer mandamiento con promesa, dice el Señor Jesús. Y cuando en Mateo, él está allí en una controversia con los fariseos, lo leíamos ayer a esto, cuando estábamos en el taller de lectura, de paso invitamos a que vengan, no importa si te vas a anexar al taller el próximo martes, anexate igual. Cuando leíamos allí en Mateo que el Señor les dijo, le dicen los fariseos, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? No estaba hablando del lavado higiénico, estaba hablando del lavado ritual que tenían ellos. Y ustedes, dice el Señor, ¿por qué rompen? Eso es una tradición, pero ustedes rompen un mandamiento. ¿Por qué cuando la Biblia dice, cuida de tu papá, ustedes dicen, no, esto es lo que yo ya le ofrecí a Dios, esto es corbán? Y entonces desobedecen el mandamiento de cuidar al padre por darle esto al templo. No, dice el Señor. Los hijos tienen que cuidar de sus padres cuando sus padres están pasando por necesidad.
Bueno, pero ¿y aquel que no quiere trabajar? Porque si no quiere trabajar, lo tenemos que sostener, ¿sí o no? ¿Qué dice Segunda Tesalonicenses, perdón, 3 del 6 a 12, el apóstol dice muy clarito, el que no quiere trabajar, que no coma. ¿Hay que ayudarlo al que no quiere trabajar? No, no, no. Estamos hablando de aquellos que a pesar de buscar trabajo, de tener trabajo, de esforzarse, pasan por necesidades. Allí tienen que estar los hermanos, ¿sí?, para considerar esa situación. ¿Por qué Dios le da a algunos mucho? Porque hay hermanos que tienen dinero. ¿Por qué Dios le da a algunos mucho? Algunos quizás pueden pensar que Dios no tiene nada que ver con su economía. A veces pensamos, no, la comida no me la da Dios, me la gano yo. Lo que pongo en la mesa, lo que me compro es con mi sueldo. Dios no tiene nada que ver. No espero que ninguno de nosotros piense eso, aunque quizás no lo digamos, pero quizás no le agradezcamos a Dios por darnos la posibilidad del trabajo, la capacidad del trabajo, las oportunidades del trabajo, ¿sí? Y en definitiva, todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Si no le preguntamos a Él cómo invertirlo mejor o cómo gastarlo, ¿sí? Quizás en la planificación que haces todos los meses no hayas considerado la ayuda a algún hermano. Miren, nosotros tenemos la canasta y cada vez que la canasta tiene menos cositas. Quizás haya hermanos que ayudan, y sé que es así, ¿sí? Pero en tu planificación mensual, ¿has considerado algo para ayudar a los hermanos? Quizás tu ofrenda no llegue a ser lo que Dios cree que tiene que ser. Quizás ese billetito que pones sea simplemente para calmar tu conciencia o para aparentar ante los demás. Y no sea, porque vos decís, bueno, pero nadie sabe lo que yo pongo en la bolsa. Total, no me piden el recibo de sueldo, ¿verdad? Ni me piden un control de ingresos. Entonces, ¿quién sabe cuánto gano? Sí, hay alguien que sabe. ¿Quién es? Dios sabe cuánto ganás y en qué gastás lo que gastás. Nosotros no pedimos el recibo de sueldo cuando venimos a la iglesia, no le pedimos a nadie, ¿verdad? ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque en otras iglesias se hace, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquellos que vienen de otras iglesias muchas veces nos comentan esto de que tenés que decir, bueno, trae tu sobre con tanto, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? En primer lugar, porque el que no le da a Dios lo que le corresponde, se está quedando con algo que no es suyo. ¿Cómo se llama cuando alguien se queda con algo que no es suyo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos al que se queda con algo que no es suyo? A ver, es un ladrón, roba. Pero yo no le puedo robar a Dios. Sí le podemos robar a Dios. Si lees Malaquías, capítulo 3, verso 8, allí Dios acusa al pueblo de Israel y le dice, ustedes me han robado. ¿Cómo? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Nosotros no vamos a pedir nunca un recibo de sueldo, porque si te quedás con algo que no es tuyo, vas a tener un problema, ¿sí? Porque Dios lo sabe. El segundo motivo es porque la obra es del Señor y no es nuestra. Y el Señor va a sostener a sus siervos y va a proveer lo necesario para la obra. Miren, este lugar donde nosotros estamos es un vívido ejemplo, ¿sí?, de lo que Dios puede hacer proveyendo. Digan, ¿cómo hicimos para construir esto? Para comprar Santa Elena, para construir en Roca y tantas cosas que se hicieron. ¿Cómo hicimos? Saquen la cuenta. ¿Cuánto tenemos que ver? No, Dios provee. Por eso, si te querés quedar con el dinero que Dios te dio, es un problema tuyo. Nosotros no lo vamos a pedir porque la obra es de Dios, ¿sí? Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, la ofrenda tiene que ser una obra de gracia. La gracia es algo que Dios pone en tu corazón. ¿Sí? No tiene ningún sentido que pidamos un recibo de sueldo para exigirte algo que por obligación lo vas a dar. Porque Dios ama al dador alegre.
no aquel que lo da con tristeza o por obligación. Por eso nosotros no nos preocupamos, ¿sí? Enseñamos sobre la ofrenda, enseñamos, pero no nos preocupamos por cuánto pone cada uno, porque eso es algo individual de él con el Señor. ¿Sabes qué? Dios no necesita tu dinero. Ageo capítulo 2, verso 8. Dice Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en el Salmo 50, verso 12, Dios dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Entendemos lo que Dios dice? No precisa Dios nuestro dinero, pero Dios te pide que lo des, porque forma parte de un sacrificio espiritual que Dios hace en tu corazón. Si decides quedarte con lo que le corresponde a Dios, no solo te perdés la bendición, sino que te estás comprando un problema. A Dios no le quitas nada. Si Dios no logra abrir tu billetera, no lo logra nadie. Es una obra de gracia que Dios produce en nosotros. ¿De quién es mi dinero? ¿Cómo llega mi dinero a mi cuenta? En el caso de los que tenemos una cuenta, o a mi bolsillo. Dios es el que te da la capacidad, Dios te da la oportunidad, Dios te abre o cierra puertas, y a Él le pertenece todo lo que vos crees que es tuyo. A Dios le pertenece todo lo que vos crees que es tuyo, aun aquello que todos los días llevas a tu boca. Somos mayordomos de bienes ajenos. Esa es la expresión, esa es la imagen. ¿Sí? Por un tiempo tenemos a cargo algo que se nos confió a nosotros, pero un día vamos a tener que responder ante aquel que nos dio por la forma en que nosotros utilizamos el dinero. ¿Y cuál será la mejor forma de invertir el poco o mucho dinero que Dios me da para administrar? ¿Cuál será la mejor forma? Bueno, hay una parábola en la Biblia que es la del mayordomo infiel. ¿Se acuerdan? Está en Lucas 12 o... bueno, no importa. Ahora se me fue y no lo tengo anotado. La parábola del mayordomo infiel habla de, el Señor dice, ganen amigos mediante las riquezas injustas. ¿Se acuerdan la historia de un hombre que metía mano entre los bienes de su señor, se quedaba con cosas, y su señor un día le dice, prepárame el informe porque vas a dejar de ser el mayordomo. El mayordomo es el que administraba los bienes, ¿sí? Y entonces dijo, uy, estamos en problemas. Entonces fue a uno y dice, ¿cuánto le debes a mi señor? 100. Bueno, anota 50. Ganaste 50, después te lo voy a pedir. Sí, fue a otro y le dijo, ¿cuánto debes? Tanto. Bueno, anota menos. Y fue y rindió cuentas, y alabó el Señor la sagacidad, no lo que hizo, sino la inteligencia del siervo. Y el Señor dice, aprendan de este siervo, no a hacer lo malo, sino a ganar para el día de mañana a través de las riquezas injustas. ¿Qué está diciendo? El dinero que nosotros tenemos en esta tierra sirve solo para esta tierra, para este tiempo. No lo vamos a llevar más allá. Y podemos usarlo para gastarlo acá o para ganar para cuando nos reciban en las moradas eternas. ¿Qué está diciendo el Señor? El dinero que tenés en tu bolsillo, que tenés en tu cuenta, que estás administrando, podés utilizarlo para gastarlo acá o para ganar cosas para la eternidad. Usar las ganancias, las riquezas injustas, ¿sí?, para obtener ganancias que sirvan para la eternidad. Es algo parecido a lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte, cuando dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Háganse tesoros en los cielos, porque allí no hay problemas con la corrupción ni con los ladrones. ¿Sí? Entonces nosotros podemos invertir nuestro dinero para acá la tierra o para la eternidad. Podemos elegir cómo invertirlo. Si lo dejamos, si lo usamos en esta vida, solo para esta vida, un día lo tendremos que dejar.
¿Vieron los ricos esto que amontonan, como dice la Biblia? Se mueren. La mortaja, dice, no tiene bolsillo, dice, ¿no? No se llevan el dinero al cajón. Algunos se llevan, pero no se lo llevan a la eternidad. ¿Y qué pasa? Y le dejan todo a los demás y los demás disfrutan. Y ellos vivieron toda la vida juntando dinero que no les sirvió para su alma, para su eternidad. Bien, la pregunta es, ¿por qué Dios a algunos le da más que a otros? Bueno, para ser un canal de bendición para otros. Cuando Dios a un hermano le da más dinero de lo que necesita para vivir, es porque Dios está esperando que esa mano abierta desciende la bendición y llega a otros hermanos. ¿Qué dice Santiago de todo esto? Santiago es un escritor que es muy práctico y muy directo. Y Santiago trata con indiferencia, con menosprecio, la riqueza. Dicen, en la iglesia primitiva había muchos pobres y seguramente alguno era rico. Y había una tendencia, como la tenemos todos, a exagerar la importancia de las riquezas y que de parte de algunos había una consideración y respeto especial hacia los ricos y había como un menosprecio hacia los pobres. Estaba ocurriendo eso dentro de la iglesia, ¿no? Los ricos eran mejor tratados, eran puestos en mejores lugares, todo el mundo quería estar con ellos, y los pobres eran menospreciados. Y Santiago es muy directo con respecto a esto de las riquezas y el comportamiento de la iglesia. Santiago va a corregir este error y habla de la acepción de personas. La acepción de personas no solo es mostrar malos modales y descortesía hacia los pobres, sino que también es una ofensa en contra de Dios. Cuando uno trata mal a una persona por ser pobre, la trata descortésmente y trata mejor al otro porque me puede ayudar, dar algo, ganar algo, estamos ofendiendo a Dios, ¿sí? Eso es lo que dice Santiago. Lo que Santiago prohíbe es lo que el mundo hace todos los días. El mundo que hace, adorar a los que han alcanzado el éxito, a los fuertes, a los ricos. Allí los ponemos como las personas que tenemos que imitar y ojalá lleguemos a eso. Y Santiago dice, no tiene que ser así en la iglesia. Santiago a los pobres les dice que deben regocijarse en ser herederos de Dios, tienen que ser conscientes de que ellos son ricos en la fe y que tienen que gozarse de que pronto van a ser promovidos cuando el Señor Jesucristo venga. Pero a los ricos les dice que tienen que ser conscientes de que las cosas a veces cambian en la providencia de Dios y que no tienen que esperar ningún trato preferencial dentro de la iglesia. Ningún trato preferencial dentro de la iglesia. Y que deben recordar con humildad las injusticias que los ricos del mundo le provocan a los hermanos pobres de la iglesia. Y entonces ellos deberían ser diferentes. Leamos el pasaje de Santiago, capítulo 2. Muy fuerte el mensaje. Dice, verso 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, estamos hablando de comida y vestido, mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Comida y vestido. Hermanos que están pasando por necesidad. Lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6. Hermanos, si ves a un hermano pasar necesidad, si tu fe es genuina y no es falsa o no es vana o no es muerta, como dice Santiago, entonces debería movilizarte a ayudar a esa persona. Porque Dios no quiere un ejército de cuervos o de ángeles que provean las necesidades de los necesitados. Dios tiene hijos que piensen en las necesidades de sus hermanos.
Y como decía esto, hace un ratito atrás, las necesidades son una escuela para el que está sufriendo la necesidad. Es una prueba para él, para su fe, pero también es una prueba para la fidelidad de cada uno de nosotros que vemos. Porque la prueba no es solo para el que sufre, sino también para aquel hermano que puede suplir la necesidad. Y si tenés en tu bolsillo, o en tu cuenta, o en tu alacena, algo que pueda suplir la necesidad de tu hermano, y queda ahí, dice Santiago, se te va a podrir. Lo dice en Santiago capítulo 5, versos 2 y 3, dice, vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidas, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para el día postrero. ¿Entendemos lo que está diciendo Santiago? Cuando no le damos un buen uso a nuestro dinero, cuando queremos asegurarnos un buen pasar para más adelante, que no está mal, pero mientras tanto cierro mi corazón a las necesidades de hoy de mi hermano, estoy poniendo en riesgo ese dinero que quiero proteger y estoy comprometiendo mi corazón, mi corazón. Hago una pregunta, ¿Dios quiere hijos pródigos? Levante la mano quien dice que sí. ¿Dios quiere hijos pródigos? ¿Saben que sí? ¿Saben qué significa pródigo? Que reparte. Que reparte. La parábola del hijo pródigo se llama pródigo no porque él pidió las cosas para irse alejado y vivir perdidamente, sino porque repartió sus bienes. Pródigo quiere decir alguien que reparte. Dios quiere hijos pródigos, pero en el verdadero sentido de la palabra, que repartan con prodigalidad. Una palabra que muchas veces usamos mal, ¿sí? Y hay hermanos que tienen una capacidad especial para esto, porque saben que hay un don que es el don de repartir. ¿Sabían? Está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 8, el don de repartir. Es un don espiritual. ¿Y qué dice del hermano que tiene el don de repartir? Que lo administre con liberalidad. Liberalidad. ¿Y qué significa liberalidad? Es la capacidad de dar lo que yo tengo sin esperar nada a cambio. Eso es liberalidad. El don de repartir es el don que tienen algunos hermanos dados por Dios para repartir, y Dios le da a ese hermano el dinero para repartir. Eso no quiere decir que los que no tienen el don de dar, no repartan. ¿Sí? Porque es un mandamiento, como todos los mandamientos, sí, del Señor. Así que si me preguntan si Dios quiere hijos pródigos, sí, quiere hijos pródigos. Hijos que repartan ante la necesidad de los demás con prodigalidad, con liberalidad. Miren, hay un tratado sobre la ofrenda que es 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Pablo quería juntar una gran ofrenda para llegar a Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando por hambre. Y Pablo allí en estos 2 capítulos deja unos principios hermosos sobre la ofrenda para la necesidad de los demás. ¿Qué es lo que Dios espera? Primero dice las iglesias de Macedonia. Bueno, Grecia tiene Macedonia al norte y Acaya al sur. Y Corinto estaba en Acaya. Y en el norte, en Macedonia, estaba Tesalónica, Berea, Filipos. ¿Sí? Entonces Pablo le dice a los de Corinto, los hermanos de Macedonia han dado mucho dinero. Aún en su pobreza, se han dado a sí mismos y han dado mucho más de lo que podían dar. El ejemplo de los hermanos de Macedonia. Luego dice el ejemplo del Señor Jesús, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos.
El ejemplo de los de Macedonia, el ejemplo del Señor Jesucristo y el pedido que Pablo le hace a los corintios, ¿sí?, para que ellos imiten a las iglesias de Macedonia y al Señor Jesús. Luego habla del manejo responsable de la ofrenda por algunos hermanos espirituales y luego dice que es un sacrificio de gracia. La ofrenda es un sacrificio de gracia, gracia. ¿Sí? La gracia es un regalo de Dios, no es natural, como decíamos hoy, nosotros somos egoístas. Y luego dice que la ofrenda debe ser dada con alegría, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego dice la promesa, Dios es poderoso, ¿sí?, para hacer que abunde vuestras y sobreabunde vuestra sementera, vuestro semillero, para que obtengan todo lo que quieren para dar más todavía. La promesa es que Dios va a multiplicar nuestro semillero. ¿Entendemos lo que eso significa? No vamos a ser pobres por ofrendar. Vamos a ser pobres si no ofrendamos. Porque Dios en algún momento va a cortar la provisión de nuestro dinero, porque dice, no me estás dando lo que me corresponde. Leamos el tema de Ageo, leamos Malaquías y vamos a ver que eso es así. Y Pablo le dice a los corintios, para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Enriquecidos para toda liberalidad. ¿Para qué? Para dar sin esperar nada a cambio. Yo ofrendo, Dios me bendice, me aumenta mis ingresos para que yo aumente la ayuda a los demás. ¿Entendemos cómo es? Bueno, la economía del mundo no funciona así. Esto es la economía de Dios, ¿sí? Voy a tener más para repartir más. Pero todavía sigue hablando el apóstol Pablo en el versículo 12 al 15, y se lo voy a leer, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, esto de ayudar, comida y vestido, sino que también, dice, cuando ofrendamos, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, los hermanos glorifican a Dios por la obediencia que profesamos al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Entendemos lo que pasa? El hermano en necesidad le va a dar gracias a Dios por la ayuda recibida. Y ello glorifica a Dios. Y dará gracias y gloria a Dios porque Él le ha dado a algunos hermanos lo suficiente para ayudar a otros. Y también va a orar por el que lo ayudó, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Y entonces gracia, más gracia, más gracia, más gracia, ¿qué es la ofrenda? Una obra de gracia que Dios produce en nosotros, ¿sí? Ayudar a otros. Y termina el apóstol así diciendo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Quién es el don inefable? El Señor Jesús. La muestra más grande de liberalidad es que Dios dio a su Hijo sin exigir nada a cambio. Queridos hermanos, con esto ya termino. Caín le preguntó a Dios, sarcásticamente, si él era guarda de su hermano. ¿Se acuerdan? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Acababa de matar a su hermano. Lo acababa de dar muerte en el campo. A lo lejos nadie lo había visto, Dios lo había visto. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Esa es la pregunta. ¿Qué responderíamos? Sí. Sí. Si te enteraste de algún hermano que está en necesidad, no cierres el corazón. Recuerda que también es una prueba para vos, no solamente para él, una prueba de fidelidad.
Si limitaste tus ofrendas pensando que ibas a ganar más y le restringiste lo que le tenés que dar a Dios, no es un buen negocio. Recapacitá y hacé lo que dijo el Señor, dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Nuestra iglesia ayuda, hermanos, lo hace a través de las ofrendas que ponemos, ¿sí?, todos los domingos. Y hay otros hermanos que sabemos que están ofrendando también, hermanos. Pero no solamente dinero, muchas veces invirtiendo tiempo, invirtiendo trabajo en las necesidades de otros hermanos. Y lo hacen en silencio, ¿sí? Pero a Dios no se le pasa desapercibido, porque hay una cuenta que se está anotando en el cielo. Eso es hacer amigos a través de las riquezas injustas, las que vamos a dejar acá. Ganar amigos para la eternidad. Siempre hay alguien a quien ayudar. Este es el otro mensaje que quería compartir después de haber compartido el del sábado, para que cada uno de nosotros pueda analizar también la posibilidad de ayudar. Si siempre hay alguien a quien podamos ayudar, no cerremos nuestro corazón cuando Dios así nos muestre que podemos hacerlo. Dios nos bendiga.